ahí, un poco descompuesta, pero bueno, vamos a seguir esperando. Titu, ¿querés pasar si querés? Y compartir una palabra de Dios. Julián, ahí se escucha. ¿Cómo andan? Buenos días, buenos días. Qué lindo es poder estar de nuevo en la iglesia, con hermanos en la fe. Si bien nosotros estamos en Santa Rosa, trabajando para la gloria de nuestro Señor, pero somos hermanos en Cristo y somos familia, somos una familia. Y qué lindo poder verlos de nuevo. Hace poquito estuve, creo hace un mes, si no me equivoco, gracias a Dios. Estuvimos hablando de Colosenses, aprendiendo un poquito. Y qué tiempo especial, ¿no es cierto?, que estamos viviendo ahora, que se acerca la Navidad, que se acerca un recordatorio tan maravilloso para nosotros, ¿no es cierto? A ver, en la historia de la iglesia se acepta por tradición que diciembre, 24, 25 de diciembre más que nada, se acepta como la fecha del nacimiento de Jesús. Algunos dicen abril, otros discuten otras fechas. La mayoría, la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia, Lutero y demás, aceptan diciembre, ¿no es cierto?, como la fecha más aceptable. Y es una fecha realmente muy, muy linda para nosotros. Pero ¿cómo se ha distorsionado un poco lo que es la Navidad en nuestro contexto, en nuestra sociedad? ¿Cómo se le cambia el sentido de la Navidad, ¿no es cierto? De repente ahora la Navidad tiene un tono comercial, ¿no es cierto? Es donde tenemos que gastar plata, donde tenemos que hacer esto, aquello. Y de repente la Navidad comienza a girar en torno a eso, ¿no es cierto? En torno a yo recibo regalo, vos me das regalo, nos juntamos a comer, comemos algo rico. Después de 12 nos saludamos, nos abrazamos, como si fuese nuestro cumpleaños. Y en realidad a veces perdemos el enfoque, ¿no es cierto?, de lo que es la Navidad. Pero como hijos de Dios no podemos perder ese enfoque. No podemos perder el verdadero enfoque de lo que es la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? ¿Cierto? ¿Qué es la Navidad? Bueno, se ha definido Navidad como Navidad de Jesús o Navidad de esto, aquello. Te quiero compartir un pasaje que es muy conocido, los versículos que vamos a leer. Quiero que me acompañes a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos a hablar de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús y quién fue Jesús para el pueblo en donde nació? Y hermanos, ¿cuál tiene que ser nuestra motivación a la hora de estar en Navidad? ¿Qué vamos a pensar? ¿En qué vamos a meditar en ese momento cuando estemos ahí? ¿No es cierto? Una fecha tremendamente importante. Y está muy, muy bueno y muy lindo que hagan todo el mes de diciembre predicaciones en cuanto a la Navidad, es espectacular. Isaías capítulo 9. Más que nada, versículo 6 y versículo 7 son muy conocidos, pero vamos a ir leyendo desde el versículo 1. Vamos a ir explicando un poquito del contexto. Te quiero hablar un poquito de lo que habla este capítulo, de lo que habla el libro de Isaías. Isaías, ustedes sabrán, es un profeta, uno de los profetas del pueblo de Israel. Un profeta que le tocó realizar su ministerio en un momento muy complicado de Israel. En un tiempo en donde Israel estaba en total oscuridad. Oscuridad en un sentido figurativo, ¿no? Estaba en oscuridad tanto en lo militar, porque estaban perdiendo mucho territorio a causa de los enemigos, a causa de Asiria, se llamaba el imperio que estaba gobernando al reino del norte precisamente. Y no solamente era un tiempo oscuro en cuanto a lo militar, en cuanto a su pueblo, porque estaban perdiendo mucho territorio, muchas ciudades. El reino del norte había caído ya frente a Siria,
Asiria, el imperio más sangriento de prácticamente toda la historia de la humanidad. Pocos imperios fueron tan sangrientos como este. Hubo imperios mejores, pero no tan sangrientos, no tan creativos en la maldad, en hacer sufrir a la gente. Impresionante lo que era este imperio, eran perversos realmente. Entonces la gente tenía terror a este imperio, porque si caía en la mano de este imperio ibas a sufrir. Y el imperio del norte, porque Israel, vamos a hacer un poquito de historia, Israel, ustedes saben, se dividió en dos, ¿no es cierto? Cuando reinó el hijo de Salomón, Roboam, el reino se divide. Jeroboam se rebela contra Roboam y demás, y se forma el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cae primero contra sus enemigos, así. Y en medio de ese contexto está Isaías, profetizando. Y hablando también un poquito en cuanto al reino del norte, que había caído. El reino del norte se caracteriza por nunca haber tenido un solo rey bueno. Todos los reyes que tuvieron, todos fueron malos, reyes que no buscaron a Dios, reyes que no le importó la palabra de Dios. El imperio del norte. Muchos reyes, uno peor que el otro. Isaías está profetizando, hablando también sobre el reino del norte. Y está hablando sobre la oscuridad y la tristeza que está asolando a ese reino del norte. Y en medio de toda esa tristeza y de todo ese dolor que está sufriendo las personas al ver a sus familiares muertos, a sus familiares llevados a otros países, viene la profecía de Isaías, en un momento triste realmente. Y el capítulo 8, cuando leemos capítulo 8 nos damos cuenta que no solamente el pueblo del norte, el imperio del norte estaba mal, sino que buscaban consejos en personas que eran consejeros que no le importaba la palabra de Dios. Entonces todo el capítulo 8 va a hablar de eso, va a hablar de que los consejeros son perversos. Los consejeros de Israel, del reino del norte, porque el reino del norte se llamaba Israel, el reino del sur se llamaba Judá. El reino del norte de Israel estaba buscando consejos con consejeros perversos, consejeros que no aconsejaban acorde a la palabra de Dios. Y por ejemplo vamos a encontrar en el capítulo 8 diciendo: ¿consultarán los vivos? ¿Consultaremos a los muertos por los vivos? Hablando en un sentido espiritual. Nosotros que estamos vivos espirituales vamos a consultar a muertos espirituales. ¿Para qué vamos a pedirle consejos a ellos? Si no nos aconsejan en base a la palabra de Dios, ¿para qué la vamos a buscar? Dice Isaías. Isaías los exhorta porque están buscando consejos y se están alejando cada vez más de la palabra de Dios. Y en medio de esa situación llega el capítulo 9. Y fíjense cómo dice versículo 1. Versículo 1, fíjense cómo dice. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Así comienza el versículo 1. Lo leemos de vuelta, partecita. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Hablando del reino del norte, ¿no? Isaías ahora profetiza un mensaje de esperanza. Este imperio que está en el norte, que está envuelto en la oscuridad espiritual y en la oscuridad en cuanto a todo su país por la destrucción que había, no siempre va a ser así, dice Isaías. No siempre va a ser así. No siempre la que está sufriendo ahora va a seguir sufriendo así para siempre. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 1. Dice: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria al camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nombra Zabulón y Neftalí? Porque esas dos tribus fueron las que más sufrieron cuando vino a Siria. Las que más sufrieron. De todas las que sufrieron, estas dos fueron las que más sufrieron. Y Isaías dice: esta angustia que están pasando ahora se va a terminar. Esta angustia, esta tristeza, esta oscuridad se va a acabar. Va a terminar. Así como pasó con Zabulón y con Neftalí. Esa tristeza liviana, dice Isaías, que le sobrevino, se va a acabar. Un mensaje de esperanza.
Un mensaje que las personas cuando lo veían se podían motivar, pero en realidad podrían pensar que Isaías está loco. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Él sabe quién nos está dominando? Porque en aquel entonces como que, no sé, Argentina fuese invadido por Estados Unidos y por Rusia al mismo tiempo, ¿no es cierto? No hay esperanza cuando pasa eso, no hay esperanza, ¿no es cierto? Bueno, en aquella época era algo parecido, te estaba invadiendo el imperio más poderoso del mundo, no había esperanza. Israel nunca fue una potencia mundial en cuanto a lo militar, menos cuando se dividió su fuerza. Capaz que cuando estaba con Salomón tenía cierta fuerza, pero cuando se dividió el imperio eran débiles, eran muy débiles. De repente te invade el ejército más poderoso y no hay oportunidad, no hay oportunidad. Pero Isaías dice, esta angustia, esta tristeza va a pasar. Esta oscuridad que hay va a culminar. Versículo 2, fíjense lo que dice. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Les dice, en donde hay tanta oscuridad va a resplandecer la luz. Toda esta profecía que está dando Isaías va a girar en torno a quién es Jesús. Es una profecía en cuanto a la venida de Jesús. Jesús iba a ser el que iba a traer esa luz necesaria para el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino a Israel, cuando nació, Israel estaba hundida en la oscuridad espiritual. En una condición peor espiritual en la que estábamos cuando nació Jesús era difícil, ¿no? Y Jesús nació justamente trayendo esa luz a un pueblo lleno de oscuridad espiritual. Lleno de ignorancia en cuanto a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿No es cierto? Por ejemplo, le voy a leer solamente un pasaje para que tomen apunte o para que lo puedan recordar o subrayar. Pero el mensaje que Jesús daba en Juan capítulo 8, versículo 12, por ejemplo, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús vino justamente a ofrecer esa luz, ¿no es cierto? Él era esa luz que vino a alumbrar a todo el pueblo de Israel, que estaba en tinieblas, estaba en total oscuridad. Y gracias a Dios por la venida de Jesús y por esta profecía, que en ese momento la profecía, si bien las personas que escuchaban esta profecía de parte de Isaías no entendían de una manera perfecta que iba a ser justamente, específicamente una persona llamada Jesús, si bien después se da el detalle de Manuel, ¿no es cierto? En el capítulo 7. Pero no tenían muy bien en claro cómo es que se iba a desarrollar el ministerio de Jesús, ni cómo iba a ser, ni cómo iba a ser físicamente Jesús. Simplemente sabían que iba a venir alguien que iba a traer luz. Y ellos sabían todo lo que tenían que saber. Estaba perfecto, ¿no es cierto? Ellos entendían claramente la profecía de Isaías. Por lo menos lo que tenían que entender lo sabían muy bien. Fíjense el versículo 3. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, dice el versículo 3. ¿Sabes qué es este concepto? En aquella época, cuando Asiria invadió el reino del norte, mató mucha gente. Muchísima gente mató. Muchísima gente. No solamente que las mató, sino que se llevó a un montón de personas de ese país, de Israel, y lo trasladó a otro país. Esa era una costumbre de Asiria. Cuando conquistaba un país, tomaba a la gente de ese país y la llevaba a otro país. ¿Para qué? Para que pierdan su cultura, para que pierdan su identidad. Es lo que le pasó a Daniel después, ¿no es cierto? A Jeremías también, ¿no es cierto? Y ponían gente de otro país en Israel. ¿Para qué? Para que se mezclen. Para que la cultura y para que la sangre judía se pierda al mezclarse con otras personas, ¿no es cierto? De ahí es donde viene el conflicto con los de Samaria. Los de Samaria se mezclaron con lo que de Siria trajo. Y ahí es donde judíos y samaritanos no se pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, dice Isaías, versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Ese país que quedó tan desolado por tanta muerte, de repente iba a comenzar a tener gente de nuevo.
a tener un montón de personas otra vez como era desde un principio. Cuando esto se cumple en parte, cuando Israel vuelve del cautiverio, ¿no es cierto? Israel vuelve del cautiverio, construye los muros, construye el templo, construye parte de la ciudad y ahí la gente comienza a aumentar, la población comienza a aumentar. En cierta forma se aplicó un poco ahí el cumplimiento, pero el cumplimiento total se va a cumplir en el futuro, todavía ni siquiera se cumplió, ¿cierto? En el reino milenial. No sé si han tenido la oportunidad de estudiar eventos futuros, pero en el reino milenial Jesús va a cumplir promesas acá en la tierra para Israel. Promesas que la tienen solamente para ellos, ¿no es cierto? Para la iglesia hay promesas espirituales, pero para Israel hay promesas también terrenales. Y esas promesas se van a cumplir en el reino milenial, después de la tribulación, ¿cierto? En los 1000 años acá en la tierra, cuando Jesús reine acá en la tierra por 1000 años. Sigue diciendo versículo 3, dice: se alegrarán delante de ti, como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esa es la alegría que van a sentir los judíos cuando se cumpla esta promesa por medio de Jesús. Cuando Jesús multiplique a todo Israel y cuando Israel crezca, dice Isaías, se van a alegrar como la persona en la siega. Israel es un país agrícola, entonces cuando reciben el fruto de su tierra, se alegran, se ponen contentos porque ahí está el fruto de tanto trabajo, ¿no es cierto? Y así dice Isaías, se van a alegrar como la persona cuando junta los frutos de la tierra en la siega. Se van a alegrar como el que viene de la guerra después de ser victorioso y reparte despojos. O sea, es la imagen de la persona que está en la guerra y venció y se trajo todas las riquezas y de repente llega a su país y comienza a repartir oro, comienza a repartir plata, comienza a repartir ropa, comienza a repartir todas las riquezas porque es tanta la riqueza que uno tiene que la comienza a repartir y la gente se alegra, se pone contenta. Así dice Isaías, así va a ser la alegría cuando se restaure Israel. Se restaure Israel. Sigue diciendo, versículo 4. ¿Por qué? ¿Por qué iba a pasar esto? ¿Por qué iba a haber tanta restauración? Versículo 4 lo dice. Porque tú, o sea, la persona que iba a venir, refiriéndose a Jesús, porque tú quebraste su pesado yugo, dice, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Jesús iba a quitarle todo ese peso que tiene Israel. Si ustedes ven ahora en la actualidad de Israel, ahora en el 2020, es un país totalmente conflictivo. Es decir, alrededor de Israel suceden un montón de cosas. Hay guerras, hay muertes, asesinatos, constantemente ataques terroristas. Israel está sufriendo muchísimo hoy en día. Muchísimo está sufriendo. Un montón de ataques. Y va a seguir sufriendo. Va a seguir sufriendo hasta que venga el milenio. Y ahí se va a restaurar todo. Y ahí, cuando Jesús venga y ponga su reino, ahí va a restaurar a Israel y le va a quitar ese yugo, le va a quitar esa carga pesada que se le pone a los animales. Esa carga pesada Jesús la va a quitar de Israel. Israel va a poder disfrutar de paz. Israel no es un país pacífico hoy en día. No es un país que disfruta de paz. Hoy en día no. Hoy en día no. Pero en el futuro sí. Y es por Jesús. Y dice como en el día de Madián. ¿Se acuerdan cuando Gedeón peleó con sus 300 personas y vencieron a un ejército que eran un ejército gigante? Bueno, algunos dicen que ahí se inspiró la película 300, pero Dios le ordenó a Gedeón que reduciera su ejército a 300 personas y de esa forma venció a un ejército muchísimo más grande. Y fue una liberación milagrosa. Y así va a ser una liberación milagrosa para Israel. Así va a ser. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Ya vamos a llegar. Quiero que entiendas el contexto antes de tocar los versículos centrales. Versículo 5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Esas cosas ya no se van a necesitar más. Ya no se van a necesitar más los instrumentos para guerra, ya no
ya va a haber paz total. Ya no va a haber ropa ensangrentada, porque no va a haber guerra. Cuando Cristo venga y ponga su reino, no va a haber guerra, va a haber paz. No vamos a necesitar herramientas de guerra. Esas cosas no van a existir. Esas cosas no van a existir. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una restauración tan grande? ¿Qué pasó? ¿Por qué la venida de Jesús es tan importante, ¿no es cierto?, para Israel? ¿Por qué, de hecho, la Navidad es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué recordamos tanto? ¿Por qué pensamos tanto en eso? ¿O por qué Israel piensa tanto en esta promesa y espera que se cumpla esta promesa también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un cambio tan rotundo de oscuridad a luz, de esclavitud a paz? ¿Qué es lo que hace ese cambio tan rotundo? ¿Por qué sucede esto? ¿Sabes por qué? Por el versículo 6. ¿Qué dice? Porque ¿qué? Un niño nos es nacido. ¿Hijo qué? Nos es dado. Tienes que parar aquí. Este es nuestro pasaje central. Versículo 6. ¿Sabes por qué va a haber un cambio tan grande? Porque un niño nos es nacido. ¿Sabes qué significa eso? Es la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Cristo nació, Cristo tomó la semejanza de hombre, dice Filipenses capítulo 2. Él se hizo hombre, Dios. Jesús es Dios encarnado. ¿Sabías que Jesús no tenía cuerpo físico antes de nacer? Obviamente él no tenía cuerpo físico. Él estuvo el resto de la eternidad pasada sin cuerpo físico. El cuerpo físico lo adquirió cuando nació con María y la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahí adquirió ese cuerpo físico. Tenía que tener cuerpo físico para sacrificarse en la cruz, ¿no es cierto? Necesitaba de un cuerpo físico, necesitaba proveerse él mismo de un cuerpo físico. Entonces él nace, y eso significa porque un niño nos es nacido, humanidad de Cristo. Pero después dice, hijo no sé qué, dado. Fíjate que dice, no es que nace un hijo, se te da un hijo, se nos regaló un hijo. Hijo nos es dado. Ya es un hijo que ahora nos lo es dado. No es que nació un hijo, el hijo ya existía. Es la eterna paternidad de Dios, o el Hijo engendrado eternamente, lo dicen algunos. Este es Jesús, esta es su deidad, su humanidad es su deidad. Hijo nos es dado, ya es un hijo desde siempre, ¿no es cierto?, de la eternidad, y ahora nos lo es regalado, se nos da. Y por eso es que viene este cambio tan rotundo para Israel, ¿no es cierto? Pero sigue diciendo, versículo 6, dice, y el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. Esta frase es impresionante porque lo que está diciendo acá Isaías es que ese niño que nace, ese hijo que se nos da, toda autoridad está puesta sobre su hombro. Toda la autoridad, todo el poder está encima de sus hombros. Y de repente caemos en el error de retratar a Jesús como alguien frágil, cuando nació, alguien frágil, alguien tierno, alguien que no tiene que tocarlo fuerte porque lo puede lastimar. Pedile al niñito Jesús, hablamos de una forma tierna, ¿no es cierto? ¿Sabes quién era ese hijo? Ese hijo sostenía el universo en sus hombros. María lo sostenía en sus manos, pero ese bebé la sostenía a María y a todo el universo a la vez. No era cualquier hijo, él era Dios. Él sostenía todo el universo en sus hombros. ¿Qué dice Colosenses? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. Él mantenía todo el universo. Esa persona que vos la veías frágil quizás, la veías tierna,
Era el ser más poderoso del universo. Qué bárbaro. Impresionante, ¿no? Qué contraste. Y uno dice, ¿cuál es su nombre? Isaías, si vos me estás hablando de esta persona tan magnífica, tan impresionante, decime cómo se llama, decime quién es. Decime en dónde lo encuentro, decime cómo lo hallo, cómo me doy cuenta que es él. ¿Cuál es el nombre? Y acá te dice el nombre de Isaías. Fíjate cuál es el nombre. Versículo 6. Y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y acá me quiero detener. Dice que su nombre será llamado admirable. Pero te quiero dar un detalle. Fíjate que todos los nombres van en dos. Van acompañados de dos palabras. Dos palabras. Excepto al principio. Viste que al principio dice admirable, consejero. Y después dice Dios fuerte, dos palabras. Padre eterno, dos palabras. Príncipe de paz, son tres palabras, pero príncipe pacífico sería un concepto que lo podríamos definir con dos palabras, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es algo interesante lo que pasa en la Reina Valera, 1960, que quizá la que tenés vos, pero en la mayoría de los manuscritos, en las traducciones, y de hecho, la intención en el original es que no esté esa coma. Admirable, consejero no. Es admirable consejero. Es todo junto, admirable consejero. No es admirable, consejero. Admirable consejero. De hecho, la Reina Valera actualizada, en una versión, Reina Valera actualizada, fíjense cómo, les quiero leer cómo traduce este versículo. A esa frase lo traduce admirable consejero, directamente, sin coma. Sin coma. O por ejemplo, traducción al lenguaje actual, otra versión de la Biblia, traduce esa frase como consejero admirable, lo traduce. Cambia las palabras, ¿no? Consejero admirable. Por ejemplo, la versión que más me gustó es la Biblia de Jerusalén, latinoamericana, que escuchen cómo lo traduce. Traduce maravilla de consejero. Esta es la intención de Isaías. Él dice, su nombre será llamado admirable consejero. ¿Sabes por qué? Porque en aquella época te comenté que en el capítulo 8 que había consejero ¿qué? Perversos. Consejeros que no aconsejaban acorde a la palabra de Dios. Y acá está el contraste. Ahora vamos a tener a un consejero admirable. Basta de esos consejeros falsos, esos consejeros truchos, esos consejeros que nos alejan de Dios. Acá hay un consejero bueno, es un admirable consejero. Admirable consejero. Simplemente para mostrarte que el Nuevo Testamento también habla de esto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, yo te lo leo, pero dice así. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Sabiduría de Dios. Cristo es la mismísima sabiduría de Dios. ¿Cómo no va a ser un consejero admirable? Si es la misma sabiduría de Dios. No hay nadie que contenga más sabiduría que Él. Él es la sabiduría de Dios. No hay nadie que pueda aconsejar como Él. No hay caminos como los de Cristo. Él es un consejero admirable. Cristo. Hoy sabemos que es Cristo, ¿no es cierto? Que es Cristo. Pero después el segundo nombre que se menciona, ¿cuál es? Dios fuerte. ¿No es cierto? Dios fuerte. Esto habla de que nadie va a poder hacerle frente a Cristo. Nadie va a poder detener el reinado de Cristo. Nadie. Fíjense, yo se lo leo, pero Tito capítulo 2, versículo 13, dice así. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa idea de manifestación gloriosa, manifestación poderosa. Esta es la idea de Jesús, que también se habla como Padre, como Dios fuerte, ¿no es cierto? Dios fuerte. También el tercer nombre, ¿cuál es? Padre eterno, ¿no es cierto? Padre eterno.
¿Cómo? Pará. ¿Jesús Padre? Si a mí me enseñaron en el escrito militar que Jesús es hijo, ¿o no? ¿Cómo que Padre? ¿Qué es esto de Padre? ¿Padre? No, se confundieron. Isaías, te confundiste acá. Es hijo, no Padre. Hijo eterno puede ser. No, Padre eterno. Él, en Juan 10:30, ¿qué dice? Yo y el Padre, uno somos. Jesús está unido íntimamente con el Padre. De hecho, Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que no ha visto, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Felipe, el que me vio a mí, ¿ha visto al Padre? ¿No es cierto? Claro, Él es Padre eterno, ¿no es cierto? Él también lleva ese título. De hecho, un estudio cuidadoso de la Escritura, del Evangelio de Juan y la profecía de Isaías capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que a Jesús se lo llama, no piensen que soy un hereje, pero a Jesús se lo llama Jehová también. ¿Sí? Jehová. Cuando unimos la profecía de Isaías capítulo 6, cuando vemos el ángel de Jehová también, y cuando vemos el Evangelio de Juan, a Jesús se lo denomina como Jehová. Él es Padre eterno. Él está íntimamente relacionado con el Padre. Íntimamente relacionado con el Padre. Y Él es Padre eterno. Eterno. Y al último termina diciendo príncipe de paz. Y Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, hablando de los judíos y los gentiles. Hizo un solo pueblo, un solo pueblo. Cristo es nuestra paz. Esta profecía habla claramente de Cristo. Y último versículo para terminar, versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio, eso está muy bueno, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado, es decir, lo ancho, lo amplio del reino de Jesús, no va a tener comparación. Su paz no va a tener comparación. Esto va a ser el cumplimiento, ya le dije, en el reino milenial. Pero fíjense la venida de Cristo. Porque acá en este pasaje vimos primera y segunda venida de Cristo. Pero yo les quiero dejar con este desafío, hermanos. ¿Qué imagen tenemos de Jesús? ¿Es la imagen que nos presenta Isaías? De Padre eterno, de Dios fuerte, príncipe de paz, admirable consejero. ¿O es una imagen comercial? ¿O es una imagen que te la vende el contexto en donde vivimos? El niñito Jesús, Santa Claus y Papá Noel, ¿no? que vienen para distraer el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué imagen tenés de Cristo? ¿Qué concepto tenés de Cristo? Porque según el concepto que tengas de Cristo va a ser tu fidelidad a Él. Va a ser tu compromiso y tu entrega a Él. ¿No es cierto? Recién cantábamos Jesús Señor, Señor, dueño absoluto, amo. ¿Tenemos esa imagen de Cristo? ¿Pensamos así de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Es tan importante? Él vino a la tierra a dar luz, a iluminarte a vos, a iluminarme a mí, porque estábamos en tinieblas. Estábamos totalmente en tinieblas, caminando directamente al infierno. Sin embargo, Cristo vino para iluminarnos a nosotros, para darnos luz. Él vino acá a la tierra, nos enseñó, su vida nos enseñó, Él nos enseñó. Y ahora nuestra realidad es totalmente diferente, ¿no es cierto? Porque estamos iluminados por su gracia. Y ahora ya no estamos más en tinieblas. Pero quizás viniste hoy en día, quizás sí estés en tinieblas todavía. Quizás estés caminando en la oscuridad como caminaba el pueblo de Israel en este momento. Y capaz que ese Jesús, ese admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, nunca llegó a tu vida para iluminarla, como lo va a hacer con Israel en el futuro. Capaz que nunca llegó a tu vida para iluminarla, y capaz que seguís caminando en tinieblas.
esta persona Jesús vino a la tierra a morir por mí y por vos también. Vino a morir en una cruz, vino a sufrir. Isaías 53 y 52 al final dice que su cara fue desfigurada por amor a vos, por amor a mí. ¿Por qué murió por vos? ¿Porque hiciste las cosas bien? ¿Porque sos bueno? No. Porque somos malos y porque hicimos las cosas mal. Por eso vino Jesús a morir por nosotros. Él no solamente murió, Él resucitó, Él está vivo. Y por su vida es que la salvación se mantiene, porque Él está vivo. Y debemos entregar nuestra vida a este niño que nació, a este hijo que se nos regaló. Tenemos que entregar nuestra vida a Él. Si no entregamos nuestra vida en su misión, a su persona, Él no nos puede iluminar. No esperes más a entregar toda tu vida en su misión a Cristo. Cree en el mensaje del Evangelio, en que Él murió y resucitó, pero entrega tu vida a Él. Entrega tu vida a Él. Y que esta Navidad sea diferente. No dejes que el mundo defina quién es Jesús. Vos sabés quién es Jesús, porque la misma palabra de Dios te lo define. Vamos allá. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es clara. Tu palabra es tan clara que hasta un niño la puede entender. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque podemos aprender del Hijo que vos nos diste. Hijo nos has dado. Gracias. Gracias, Dios, por darnos a Jesús, que vino a la tierra Señor, a ponerse en medio como mediador y recibir toda tu ira y todo tu enojo por nosotros. Y Él murió y sufrió la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos que están acá y de los que nos visitan, de todo el mundo, de todo el mundo. Gracias, Padre Celestial, por esta obra. Gracias porque enviaste a Jesús para darnos luz. Gracias porque Él se encarnó para morir. Él nació para morir. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.